¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona que subestimaste en silencio fuera en realidad el pilar invisible que sostiene todo lo que das por hecho? Mi nombre es Alejandro Montalvo. Tengo 52 años y durante 15 años fui el director de expansión de Habitat Corporativo, una de las inmobiliarias más agresivas del país. No era famoso, no salía en revistas, no hacía ruido. Pero si una constructora colapsaba, si un permiso municipal se estancaba, si un proyecto millonario quedaba al borde del abismo, era mi número el que marcaban. Y yo resolvía. Me dedicaba a conectar personas, a suavizar egos, a hacer que los negocios fluyeran. Mientras otros hacían gráficos, yo cultivaba confianza. Mientras los jefes hablaban de rentabilidad, yo evitaba demandas silenciosas con solo una llamada. Pero un lunes por la mañana, en una sala blanca y sin alma, me dijeron: Alejandro, prescindiremos de tu puesto. Estamos modernizando. Fue entonces cuando comprendí que esta no sería una salida cualquiera. Esta sería una historia distinta. Una de esas historias de venganza que no se cuentan con gritos ni golpes, sino con una sonrisa tranquila y una red perfectamente tejida. Porque lo que ellos nunca entendieron es que hay errores que se pagan. Con todo. Comencé en Habitat Corporativo cuando todo en mi vida parecía haber perdido sentido. Mi esposa, Lucía, había fallecido solo 3 meses antes tras una batalla larga y cruel contra el cáncer. Tenía 37 años, una hija de 9 y un corazón hecho pedazos. No buscaba un puesto, buscaba un propósito, algo que me obligara a levantarme cada mañana. Así fue como entré en esa oficina sin ventanas del 3er piso, sin saber que estaba a punto de construir algo más grande que yo mismo. Al principio, solo ejecutaba tareas sencillas: revisar contratos, coordinar entregas de terrenos, agendar citas notariales. Pero pronto entendí que en el mundo inmobiliario, los planos y las cifras eran solo la superficie. Lo verdaderamente importante estaba detrás: permisos municipales, normativas ocultas, favores implícitos, llamadas a tiempo. Aprendí a moverme entre esos pasillos invisibles donde nadie te enseña a caminar, pero todos saben que si no lo haces bien, todo se derrumba. Yo caminaba en silencio, sin protagonismos. Pero cada proyecto que se entregaba antes de tiempo, cada licitación ganada sin escándalos, cada socio que regresaba a invertir, tenía mi nombre en algún punto del proceso. Con el tiempo, mi rol dejó de ser técnico y se volvió humano. Cuando un alcalde cambiaba, yo ya conocía al nuevo. Cuando una inmobiliaria extranjera evaluaba entrar al país, me buscaban a mí, no a la empresa, porque sabían que yo no prometía en el papel. Yo entregaba en la práctica. En Habitat, todos hablaban de números. Yo hablaba con los notarios, con los obreros, con los propietarios que no querían vender. Los convencía, los escuchaba. En 15 años firmé más acuerdos informales que contratos formales, pero todos se cumplieron, porque en mi mundo la palabra sigue valiendo más que el PowerPoint. Fui ascendiendo sin pedirlo. Cuando se hablaba de expandirse a nuevas provincias, me pedían evaluar la zona. Cuando algo salía mal, me pedían que hable con quien tengas que hablar. Sabían que yo lo solucionaba. Nadie sabía cómo, solo que funcionaba. Me convertí en esa persona que no brilla en las reuniones de directorio, pero que todos llaman cuando el incendio comienza. Y mientras todo eso ocurría, algo aún más importante florecía en silencio. Construía una red, no una red de contactos, una red de confianza. Conocía a los hijos de los alcaldes, a los arquitectos que se entregaban a tiempo, al ingeniero que sabía salvar una estructura sin inflar costos, al abogado que revisaba contratos sin necesidad de empujar litigios. Y ellos confiaban en mí, no en Habitat, en mí,
Pero lo curioso es que nadie dentro de la empresa parecía verlo. Para ellos, yo era parte del mobiliario, un tipo leal, confiable, que nunca levantaba la voz, que no pedía aumentos, que no se quejaba. Lo consideraban una virtud, pero en realidad era mi estrategia, porque sabía que algún día alguien nuevo llegaría, alguien que vería mi silencio como debilidad, y ese día tendría que estar preparado. Lo que nunca imaginaron es que 15 años escuchando, conectando, resolviendo, no se tiran a la basura con una carta de despido. Se transforman, se reactivan y pueden desmoronar un imperio desde dentro. El primer temblor real no vino con una crisis financiera ni con un conflicto legal. Llegó disfrazado de sonrisa ambiciosa y palabras vacías en inglés corporativo. Se llamaba Camila Terán, 35 años, egresada de Harvard, experta en transformación digital, y con un currículum más brillante que el mármol del lobby. El Consejo de Administración la trajo para modernizar la compañía, reducir gastos operativos y alinear la estructura con las tendencias globales. A mí me presentaron como un recurso valioso con experiencia territorial. Sonrió con cortesía profesional. «He escuchado cosas buenas de ti», dijo. Yo asentí, sabiendo que no significaba nada. Las personas como Camila no buscan comprender lo que ya funciona. Vienen a demoler lo antiguo para justificar su salario. Durante las primeras semanas se mostró amable, incluso curiosa. Me pedía cifras, reportes, métricas, pero no quería entender los matices. No le interesaba saber por qué algunos trámites avanzaban más rápido en ciertos municipios, o porque ciertos inversores solo firmaban si yo estaba presente. Ella quería Excel, quería plataformas, quería inteligencia artificial. Su primera gran intervención fue un informe de 78 páginas, reducción de dependencia humana en la gestión territorial. Ahí estaba mi nombre, no como amenaza, pero como riesgo operativo por centralización excesiva en un solo colaborador. Lo disfrazó de diagnóstico técnico, pero el mensaje era claro: había que reemplazarme por un sistema. De pronto, empezaron los pequeños movimientos. Sin aviso, dejé de recibir las convocatorias a reuniones estratégicas. Los correos importantes llegaban con copia oculta. Las decisiones sobre proyectos clave se tomaban sin consultarme. Noté que los proveedores con los que hablaba semanalmente empezaron a ser contactados por el nuevo equipo de operaciones. No sabían cómo responder, me escribían confusos. «Debo seguir reportando a ti, Alejandro». Yo respondía tranquilo: «Sigue como siempre, todo está bien». Pero no lo estaba. Una tarde, entré a revisar unos planos de un proyecto en Querétaro y no tenía acceso. Me habían quitado permisos administrativos del sistema sin explicaciones. Pregunté en ti: «Cambio de políticas de seguridad por órdenes de dirección». Me dijeron. Sonreí. Ya no eran señales sutiles. Me estaban aislando. Querían que quedara solo, inútil, irrelevante. Lo que Camila no sabía es que mientras ella jugaba a optimizar la compañía, yo ya había iniciado mi propia transformación. Pero la mía no estaba basada en software ni en algoritmos. La mía era una estructura humana, silenciosa, legal. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que la confianza no se automatiza y que los negocios importantes aún se cierran con la mirada, no con formularios digitales. La gota final fue escucharla una tarde desde el pasillo, hablando por altavoz con el vicepresidente regional. «Alejandro es muy querido, sí, pero no escalable, demasiado emocional. Dependemos de sus relaciones. Hay que cortar eso. Podemos ahorrar más del 20% con un sistema unificado y menos personal en campo». No me molesté, no sentí rabia.
Sentí confirmación. Había llegado el momento que llevaba 3 años anticipando. Cuando la arrogancia se disfraza de eficiencia, cometes siempre el mismo error: subestimar el alma que mantiene con vida la estructura. Y cuando le quitas el alma a un cuerpo, tarde o temprano, colapsa. Mientras Camila reorganizaba departamentos y presumía dashboards con colores brillantes, yo me movía en otra dirección, en silencio, con precisión. No fue un impulso, fue previsión. Desde el caos de la pandemia en 2020, cuando todo el sector inmobiliario temblaba, entendí algo vital. Los sistemas pueden colapsar, las oficinas pueden cerrar, pero las personas que confían en ti no desaparecen, se adaptan contigo. Fue en ese momento que nació Montalvo Asesores Estratégicos, una firma pequeña, discreta, registrada legalmente con un objeto social amplio: consultoría territorial, intermediación urbanística, gestión de convenios. Nadie en Habitat sabía de ella, no porque fuera ilegal, sino porque no hacía falta anunciarlo. No robé clientes, no saqué información confidencial. Lo que hice fue asegurar que, cuando el barco empezara a hundirse, yo ya tuviera un bote esperándome, construido con mis propias manos. Durante la pandemia, muchos proyectos se paralizaron, pero algunos pocos siguieron adelante gracias a la agilidad, no a la burocracia. Firmé acuerdos con desarrolladores pequeños que no podían lidiar con la estructura lenta de Habitat. Les ayudé a gestionar permisos en tiempo récord, a negociar con comuneros, a destrabar catastros. Lo hice como consultor independiente, bajo contratos perfectamente legales, muchos de los cuales tenían una cláusula clave: el vínculo contractual permanecerá vigente mientras el representante designado, Alejandro Montalvo, continúe operando el proyecto. Sin yo saberlo entonces, esas cláusulas serían el ancla que más adelante arrastraría a Habitat al fondo. Durante más de 2 años, mientras seguía asistiendo a juntas en Habitat, yo también tejía otra red, paralela, ética, pero mía. Mi nombre empezó a circular más allá del cargo. Ya no era el de Habitat, era el que resuelve. Arquitectos, bancos, brokers, alcaldes, todos sabían que, si Alejandro estaba involucrado, el proyecto saldría adelante. Y lo más importante, algunos de los convenios más estratégicos de Habitat fueron estructurados por mí, pero firmados bajo representación compartida con mi firma externa. De nuevo, nada ilegal, pero suficiente para que, el día que yo saliera, esos contratos se volvieran inoperantes sin mi presencia. Camila, en su lógica de control, jamás sospechó. Ella vivía convencida de que una base de datos era más poderosa que una conversación sincera, que los procesos reemplazaban la experiencia, que podía eliminar nombres y seguir con números. Un mes antes de mi despido, hice las últimas llamadas clave. Verifiqué las fechas de renovación, los términos de terminación anticipada, las condiciones de portabilidad. También reforcé la confianza con cada aliado. Una cena con un viejo abogado, una reunión con un notario, un café con un desarrollador que estaba por firmar una alianza millonaria. Todos sabían lo mismo. Si Alejandro se movía, ellos se movían con él. Nunca lo hice por venganza. Lo hice por principios. Porque entendí que, en este mundo, quien solo trabaja para una empresa es reemplazable. Pero quien trabaja para las personas, permanece. Así, cuando me llamaron a esa sala blanca con paredes de vidrio y aroma desinfectante, cuando Camila me dijo que mi puesto ya no era parte de la estructura moderna, no me alteré, no discutí, no defendí mis méritos. Solo sonreí, porque, aunque ellos no lo sabían, ya no eran ellos quienes tenían el control. Cuando salí del edificio esa mañana,
Con una caja en las manos y 15 años de historia comprimidos en carpetas, diplomas y un par de fotos familiares, no sentí rabia. Sentí silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Me detuve frente al coche, abrí el maletero y antes de cerrar la puerta, saqué el teléfono. 3 mensajes, 3 nombres. Andrés Zárate, urbanista clave en el proyecto de Monterrey. Lorena Escalante, directora de inversiones de un fondo colombiano con 60 millones en suelo industrial, y el ingeniero Barragán, de la constructora Proaltura. El texto fue breve. Momento de reestructurar. Te llamo en 20 minutos. Después conduje en calma. A casa, a mi espacio, a mi nueva sede. Al día siguiente, a las 9:13 de la mañana, el primer correo electrónico llegó a la bandeja de entrada legal de Habitat Corporativo. Por la presente, Proaltura informa la cancelación unilateral del contrato de obra firmado el 18 de julio de 2021 con Habitat Corporativo, conforme a la cláusula de terminación con aviso de 30 días. El tono era cordial, pero el impacto fue brutal. A las 10:42 de la mañana llegó el segundo, esta vez desde Zárate y Asociados, y a las 11:07 el tercero desde el Fondo Colombiano. Mismo formato, misma cláusula, mismo mensaje, se iban, pero no al azar, se iban conmigo. Camila entró en pánico. Convocó a una reunión urgente con el equipo legal y financiero. Exigió explicaciones. ¿Cómo es posible que los contratos permitan esto?, gritó. La abogada revisó los archivos y contestó: Señora Terán, fueron firmados con figuras externas asociadas a Alejandro Montalvo. Legalmente, tienen esa libertad. Lo que Camila no comprendía aún era que esos contratos no eran suyos. Nunca lo fueron. Eran fruto de la confianza depositada en mí, no en un logo ni en una estructura. Ella había confundido lo que es institucional con lo que es personal. Y ahora empezaban a caer uno por uno. Intentó llamarme. No respondí. Mandó un correo desde su cuenta personal pidiendo conversar. Lo leí, pero no contesté. No por rencor, sino porque el tiempo para hablar había pasado. Ahora hablaban los documentos. El día continuó con más avisos, más cancelaciones, más preguntas sin respuestas. En apenas 8 horas, Habitat había perdido proyectos que representaban el 40% de su cartera operativa del próximo semestre. Desde mi escritorio, en casa, con una taza de café y la ventana abierta, observé cómo el primer dominó tocaba al siguiente. Y al siguiente, y al siguiente. Ningún golpe, ninguna amenaza, solo lógica, consecuencia y lealtades bien cultivadas. No se trataba de venganza, se trataba de justicia profesional. Porque, en un mundo donde muchos piensan que todo puede digitalizarse, aún quedan cosas que solo se construyen con la piel, la presencia y la palabra. Y cuando derribas eso, creyendo que es prescindible, lo que pierdes no es a un empleado, es el alma de tu empresa. El miércoles siguiente, Habitat amaneció sin rumbo. Las cancelaciones seguían llegando. Algunos proyectos que habían firmado hace apenas semanas ya solicitaban revisión de cláusulas. Otros simplemente dejaban de contestar los correos corporativos. Lo que antes era una maquinaria aparentemente sólida, ahora era un castillo de naipes empujado por un viento suave, constante e inevitable. Camila Terán, por primera vez desde su llegada, ya no sabía qué decir en las juntas. Los directores la miraban sin entusiasmo, algunos con molestia contenida. El área comercial no podía garantizar fechas. El área legal no podía frenar los retiros. El área técnica esperaba órdenes. Nadie tenía control.
porque nadie entendía qué estaba pasando realmente. «Consíganme el número de Alejandro Montalvo», ordenó en voz baja durante una reunión improvisada en la sala de dirección. Pero Recursos Humanos se encogió de hombros. «Lo sentimos, pero por política de privacidad no podemos facilitar información de extrabajadores sin solicitud legal formal. Esto es una emergencia corporativa. Entonces tendrá que hablar con el área jurídica». Frustrada, intentó lo siguiente. Llamó personalmente a varios de los actores clave de la red que antes orbitaba en torno a mí. El notario con el que firmábamos los fideicomisos. El arquitecto estrella del nuevo proyecto residencial. El contacto de catastro en el municipio de Guadalajara. Ninguno le respondió directamente. Los pocos que lo hicieron fueron escuetos, distantes, corteses pero fríos. «Licenciada, le sugiero que se comunique directamente con Alejandro. Nosotros solo operamos bajo su coordinación». Aquel mismo día, Camila tomó una decisión desesperada. Visitar en persona las oficinas de una de las constructoras más grandes con las que Habitat había perdido contrato. Se presentó con traje elegante, carpeta en mano y discurso listo. «Vengo a solucionar este malentendido. Estamos dispuestos a renegociar los términos». Pero el director general, un hombre mayor, de tono sereno y experiencia visible en la piel, la interrumpió con firmeza. «Señorita Terán, ¿usted realmente cree que esto se trata de términos o números?» Ella intentó responder, pero levantó una ceja, casi con compasión. «Tú piensas que Alejandro era un empleado más. Pero no, él era el eje, el punto de equilibrio, la razón por la que nuestros equipos confiaban en avanzar a ciegas. Cuando ustedes lo sacaron, nosotros no perdimos un contacto, perdimos el corazón del acuerdo». Camila tragó saliva. «Podemos ofrecer mejores condiciones, más volumen, incluso exclusividad». El director sonrió por primera vez. «Te equivocas. Esto no se trata de condiciones. Esto se trata de confianza. Y Alejandro se la ganó durante años. Tú aún no has empezado». Esa misma noche, sola en su oficina, Camila observó los contratos abiertos en su pantalla. Todos tenían algo en común: nombres de empresas externas, términos de cancelación simples, un denominador repetido: representante Alejandro Montalvo. La pregunta ya no era ¿cómo arreglar esto? La pregunta era otra: ¿dónde está Alejandro? Y estaría dispuesto a volver. El jueves por la mañana, mientras los correos de cancelación seguían cayendo como piedras sobre el tejado de Habitat corporativo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. No lo respondí. A los 5 minutos llegó un correo, esta vez de Camila Terán, con asunto escueto: propuesta de reunión urgente. Lo leí en silencio. El tono había cambiado. Ya no era la directiva segura de sí misma que hablaba de eficiencia y métricas. Ahora era alguien que buscaba un salvavidas antes del naufragio. Le respondí 4 palabras: disponible mañana, 9 de la mañana. Esa noche revisé los contratos, alineé la documentación con mi abogado y preparé la propuesta. No por revancha, sino porque sabía exactamente lo que estaba en juego. Ellos no necesitaban un negociador, necesitaban un ancla. Y yo era el único disponible. A la mañana siguiente, entré a la misma sala de reuniones donde 7 días atrás me habían despedido. El aire olía a tensión. Camila estaba acompañada por 3 ejecutivos y un asesor legal. Yo iba solo, con un maletín y una libreta. Saludé con calma. Me ofrecieron agua. No la acepté. «Gracias por venir, Alejandro», dijo Camila, con una voz que intentaba sonar firme. «Estoy aquí para resolver, no para mirar atrás», respondí.
Camila abrió con su propuesta: restablecer los vínculos con los clientes perdidos, permitirme actuar como asesor temporal y reactivar operaciones con una estructura más flexible. Yo escuché, tomé una pausa y luego coloqué sobre la mesa un sobre con el logo de mi firma, Montalvo Asesores Estratégicos. Dentro, había una propuesta clara y directa. 1. Habitat Corporativo pasaría a comprar servicios estratégicos exclusivamente a través de mi empresa. 2. Mi firma actuaría como intermediaria directa entre los clientes perdidos y la inmobiliaria. 3. Comisión del 30% sobre todos los contratos reactivados. 4. Vigencia de 18 meses, renovable. 5. Condición innegociable. No se puede prescindir del vínculo con mi empresa sin el consentimiento expreso de todas las partes involucradas. El silencio en la sala duró al menos 30 segundos. «¿30%?», murmuró uno de los directivos. Camila me miró con incredulidad. «Eso es más de lo que ganabas como empleado». «Correcto», dije, «pero ahora no soy su empleado. Soy su única opción». Guardé silencio mientras hojeaban los papeles. Sabía que el margen les dolía, pero también sabía algo más. No tenían con quién más hablar. ¿Y los proveedores aceptarán esto?, preguntó el asesor legal. Ya lo hicieron. Tengo 6 cartas de intención firmadas. Solo falta el canal operativo. Y eso está aquí. Señalé el logo de mi empresa. Camila me miró. Ya no había desprecio. Había aceptación. Tal vez incluso respeto. «Está bien. Firmaremos». Extendí la mano. El apretón fue breve, firme, silencioso. En ese instante, en esa misma sala donde una semana atrás me habían considerado un gasto innecesario, me convertí en su proveedor más indispensable. Porque cuando subestimas al hombre que construyó tu puente, no te sorprendas si un día te encuentras varado. Y él es el único que tiene los planos. La semana siguiente a la firma del contrato marcó el inicio de una nueva era. Habitat Corporativo volvió a operar. Sí, pero ya no era el mismo titán que pretendía devorar el mercado con hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint. Ahora era una estructura que dependía directamente de la red que yo había tejido durante más de una década. Los correos se reenviaban a mi empresa. Las llamadas estratégicas pasaban por mí. Los clientes ya no preguntaban por el equipo de desarrollo, sino por Alejandro Montalvo. La empresa que me despidió ahora me pagaba más que nunca, para que hiciera lo que ellos no podían hacer por sí solos. Mi nueva oficina estaba en casa. Nada de edificios inteligentes ni recepcionistas vestidas de negro. Solo una laptop, una agenda física y un equipo pequeño que conocía el terreno mejor que cualquier algoritmo. Contraté a 2 antiguos colegas que también habían sido desplazados por la modernización de Camila y a una asistente administrativa de confianza que antes manejaba 5 proyectos simultáneos sin margen de error. No necesitábamos más. Éramos pequeños, pero letales. Mientras tanto, Camila sobrevivía en silencio. En las reuniones internas, ya no hablaba con arrogancia. Tomaba notas, escuchaba más, evitaba las cámaras. 3 meses después, el consejo directivo le solicitó dar un paso al costado. Oficialmente, fue una salida voluntaria para explorar nuevos retos. En realidad, fue el precio que pagó por no entender que el verdadero valor de una empresa no siempre está en su infraestructura, sino en su gente. Lo curioso es que nunca sentí la necesidad de vengarme. No publiqué nada. No hice comentarios sarcásticos. No expuse a nadie. Simplemente seguí adelante, concentrado en lo que siempre supe hacer: construir puentes donde otros ven muros. En menos de 6 meses, Montalvo Asesores Estratégicos se convirtió en un referente.
Cerramos alianzas con 3 fondos internacionales, colaboramos en la reestructuración urbanística de 2 municipios y reactivamos 5 proyectos residenciales que habían quedado congelados por la desorganización de Habitat. La diferencia, esta vez los contratos estaban firmados directamente conmigo, y no había cláusula que permitiera prescindir de mi empresa sin una renegociación a fondo. Nunca necesité un gran cartel, nunca busqué reconocimiento público, pero los resultados hablaban por sí solos. Los mismos clientes que antes me saludaban por educación, ahora me llamaban con urgencia. Y yo respondía, como siempre lo hice. Un jueves por la tarde, mientras revisaba planos en mi escritorio con una taza de té, recibí una llamada de uno de los socios fundadores de Habitat. Su tono era distinto, sereno, reflexivo. Alejandro, cometimos un error al dejarte ir. Ahora lo entendemos. No se preocupe, respondí. A veces hace falta perder algo para comprender lo que realmente valía. Colgué, me recosté en la silla, respiré hondo y miré por la ventana. No tenía intención de volver, porque ya había llegado. No a donde querían otros, sino a donde construir, paso a paso, con lealtad, constancia y silencio. Las grandes historias de venganza no siempre vienen envueltas en furia, gritos o destrucción. A veces, se escriben en silencio, con pasos firmes, con una mirada tranquila y decisiones tomadas desde la inteligencia, no desde el ego. Alejandro Montalvo nunca gritó, nunca se quejó, solo construyó una red tan sólida, tan humana, que cuando lo subestimaron, el sistema entero colapsó sin él. Porque el poder verdadero no está en el cargo que te asignan, sino en la confianza que inspiras cuando nadie está mirando. Y esa es la lección que muchos aún no entienden. Puedes quitarle el escritorio a un hombre, pero si ese hombre era la base silenciosa de todo, entonces al removerlo, también te estás quitando a ti mismo el suelo bajo los pies. Ahora quiero leerte. Alejandro tenía razón. Escríbelo en los comentarios si tú también alguna vez fuiste subestimado y tu valor real no se vio hasta que te fuiste. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar que la mejor forma de responder es construir algo tan fuerte que nadie pueda ignorarlo. Suscríbete para más historias que te dejan pensando, porque el silencio, a veces, grita más que 1000 palabras.